gracias al Comité Paz y Justicia, al Vicariato por invitarnos. No es primera vez que estamos acá en esta región, ya hemos estado en otras ocasiones, presentando SECO en algún minuto, lanzando la privatización del agua en Chile, causa y resistencia también. Tenemos grandes amigos acá en el territorio, conocemos las batallas que han librado ustedes acá en el territorio también. Y quiero darle las gracias por la alta convocatoria y por la generosidad con la cual se han expresado en torno a mi persona. Decir de que todas estas distinciones, la verdad es que son bastante inmerecidas. Y lo digo con toda humildad porque conocemos lo que han sacrificado hombres y mujeres desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, pasando por el Gualmapu, en función de la recuperación de los bienes naturales comunes, en función de la recuperación de los derechos sociales. Por tanto, estas distinciones, si bien es cierto, algunos contribuyen al ego en particular, en el caso nuestro creemos que estas distinciones lo que hacen es reconocer el valor, el coraje y la dignidad de muchos hombres y mujeres que luchan todos los días en sus territorios. A propósito de lo que planteaba Infanti, estaba pensando en una cita de Eduardo Galeano, un escritor, un poeta, un militante, un compañero uruguayo. Tiene una cita que es bastante provocadora y dice de que, esa cita decía de que cuando los españoles llegaron a América Latina, los españoles tenían la Biblia y los indios tenían la tierra. Entonces los españoles le dicen a los indios, cierren los ojos y recen. Entonces los indios cierran los ojos y se ponen a rezar. Cuando los indios abren los ojos, los indios tenían la Biblia y los españoles tenían la tierra. Esta metáfora, que es corta, que es breve, es bastante brutal, porque en el fondo lo que hace esta metáfora es ilustrar, hace mucho tiempo, la historia de América Latina. La historia de América Latina es sin duda la historia del despojo. Durante siglos inmemoriales, América Latina ha sido una fuente inagotable, dicho en malos términos, porque estos términos tienen que ver fundamentalmente con el extractivismo. América Latina ha sido históricamente una fuente inagotable de recursos naturales, particularmente para los países desarrollados. Recursos naturales que no tienen valor agregado incorporado y que se destinan preferentemente hacia los mercados de exportación. La historia de América Latina es la historia del despojo del agua, la historia del despojo de la tierra hoy día. Obras faraónicas en América Latina hoy día, como la central, la represa Hidroituango, por ejemplo, en el departamento de Antioquia, en Colombia, que lleva 10 años de construcción, ha significado la vida de un montón de compañeras y compañeros del movimiento Ríos Vivos, por ejemplo, en Colombia, en el departamento de Antioquia, hoy día. Por poner un ejemplo. La historia de América Latina es la historia del despojo, sin duda. Informes recientes de Frontline Defenders, por ejemplo, del relator especial de Naciones Unidas para las y los defensores de los derechos humanos ambientales, Michel Forst, señalan y sostienen que América Latina hoy día es la región más peligrosa del planeta para las y los hombres y mujeres y hombres que defienden los derechos humanos ambientales. En América Latina, el 70% de todos los hombres y mujeres que a lo largo del planeta mueren en defensa del agua y la tierra, esos asesinatos ocurren en América Latina. Hoy día Colombia y Brasil son los países más peligrosos del mundo para los hombres que defienden, las mujeres que defienden los derechos humanos ambientales. ¿Y qué son los derechos humanos ambientales? Aquellos derechos que se encuentran asociados al derecho al agua, al derecho a la tierra, al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al derecho de preservar la flora y la fauna nativa, al derecho a preservar la biodiversidad y los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad. En Colombia, después de los acuerdos de paz y después de la desmovilización de las FARC, en Colombia hoy día asesinan semanalmente entre 3 a 5 lideresas indígenas, líderes indígenas también, pueblo criollo, toda la semana, de 3 a 5 hombres y mujeres, por la defensa de los derechos humanos ambientales. Colombia, Brasil, hoy día, Guatemala, Honduras, son sin duda los países más peligrosos del mundo para los hombres y las mujeres que defienden los derechos humanos ambientales. ¿Y por qué? Porque defienden fundamentalmente aquellas bases que originan, o las bases fundantes de la desigualdad. Porque en el origen de la desigualdad está precisamente la apropiación de los bienes naturales comunes. En América Latina y en Chile en particular también. Ahora, a propósito de esto, de repente esta cosa que la vemos muy lejana probablemente,
Alguno pensará que nosotros, Chile, es un país que es excepcional o que no tiene que ver con este patrón de abusos de poder que ocurre en América Latina. Este abuso de poder que se expresa en contra de las y los que defienden los derechos humanos ambientales a través de la fuerza pública, por ejemplo. La fuerza pública que permite la entrada de la industria extractiva en los territorios. La fuerza pública que permite el desplazamiento de la industria extractiva en los territorios. La fuerza pública que amenaza, que coarta, que censura y que finalmente mata a los defensores de los derechos humanos ambientales. Estos abusos de poder que ocurren en América Latina que tienen que ver con la norma, es decir, todo lo que estoy diciendo en este minuto es subversivo y por tanto no se puede atentar contra la propiedad privada de los bienes naturales comunes, so pena de ser criminalizado, censurado, encarcelado, etc. Estos abusos de poder que se expresan en América Latina desde el discurso inferiorizante, que sostiene que todos los defensores de los derechos humanos ambientales, como lo han escuchado en la prensa, son rojos vestidos de verde, por ejemplo, o son extremistas de poca monta, o son activistas de pacotilla, como han dicho algunos voceros del agronegocio en Chile. Los abusos de poder en América Latina se expresan con la fuerza pública, con la norma, desde la norma y del discurso inferiorizante. Y ese patrón, ese abuso de poder que ocurre en América Latina, en Chile también está presente, sin duda. Pero hay un antecedente que es histórico. Y vuelvo y retomo la historia. A propósito de que hoy día la historia se ve como un elemento, como una disciplina que puede ser soslayada desde el punto de vista de la formación de los jóvenes. A propósito de que la educación física puede ser soslayada, de que la educación cívica puede ser soslayada. Y la historia es un elemento súper importante para poder analizar el presente y proyectar el futuro, para hablar de bienes comunes. Porque para hablar de bienes comunes hay que recurrir a la historia. En la década del 70 y en parte en la década de los 80, 18 de 20 países latinoamericanos tuvieron regímenes dictatoriales. Chile no fue la excepción. Los 7 primeros años de la dictadura se caracterizaron en Chile fundamentalmente por la destrucción de las organizaciones populares, por la destrucción del tejido social, y a propósito de lo que está sucediendo, después lo voy a concatenar, por la persecución, por la censura, por el asesinato, por la tortura, por prácticas impropias cometidas contra mujeres durante la dictadura, las mismas que se han cometido en estas 2 semanas recientes. Chile no es la excepción porque tiene un contexto histórico. Entre la década del 70 y la década del 80, 18 de 20 países latinoamericanos tuvieron regímenes dictatoriales. Chile no fue la excepción. En estos 7 primeros años se destruyen todas las organizaciones populares y a partir de la década de los 80 se formula este modelo de despojo en materia de derechos sociales, en materia de bienes naturales comunes. En la década de los 80, cuando se formula la Constitución Política del 80. Esa Constitución Política que hoy día habla de la libertad de elegir en materia de educación, pero no del derecho a educar. Esa Constitución Política en el artículo 19, numeral 24, inciso 11 y final, sostiene los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Esa Constitución Política, que es la norma jurídica que se superpone, es la que consagra la privatización de la salud, la que consagra la privatización de la educación, pero la que consagra también la privatización de los bienes naturales comunes, particularmente del agua. Y que hacen de que Chile sea un país único y exclusivo a nivel mundial. Y somos el único país del mundo que tiene privatizada también la gestión de las aguas. Arreglón seguido, después de la Constitución del año 1980, se formula este Código de Aguas del año 81 que transcurrido 38 años se mantiene plenamente vigente en todos los territorios del país. Este Código de Aguas que tiene 4 derivadas. Este Código de Aguas que dice que todas las aguas del territorio nacional son un bien nacional de uso público, pero en su primera derivada son también un bien económico. Este Código de Aguas del año 81 que se encarga de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra. Este Código de Aguas que le concede la prerrogativa al Estado, de ser el Estado quien concede un derecho de aprovechamiento de agua de forma gratuita y perpetua a los particulares, quienes amparados en las garantías constitucionales del 19, numeral 24, incorporan este derecho de aprovechamiento de agua a su patrimonio y pueden, por tanto, concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. Yo vivo en la provincia de Petorca. 1 litro por segundo en la provincia de Petorca, que es lo que usted requiere como caudal para regar 1 hectárea de paltos hoy día, tiene un valor nominal de 17 millones de pesos. Si usted va a la región de Atacama, ese mismo litro por segundo que se utiliza, por ejemplo, para la producción de uvas de mesa en el sector de los loros al interior de la comuna de Tierra Amarilla, tiene un valor nominal de 30 millones de pesos. Ese mismo litro por segundo que se utiliza en procesos de lixiviación
en ese mismo territorio tiene un valor nominal de 30 millones de pesos. Ese mismo litro por segundo, cuando usted va a la región de Antofagasta, tiene un valor nominal hoy día de 50 millones de pesos. Es decir, hoy día el agua se encuentra transformada en objeto de lucro, de usura y de exclusión en todo el territorio. Y una cuarta derivada de ese Código de Aguas del 81 es que creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas: aguas consumtivas y aguas no consumtivas. En el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso consumtivos, el 80% de estos derechos están en manos del sector irrigado, en manos del sector forestal y en manos del sector agropecuario, particularmente en el sector agrícola exportador. El 10% restante, que yo creo que es más, se encuentra en manos del sector minero. Y el saldo restante se distribuye entre el sector sanitario y el sector industrial. Y en el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas de usos no consumtivos, que se destinan preferentemente a la generación de hidroelectricidad, hasta el año 2004 Endesa España era propietaria del 90% de todos los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consumtivos de todo el territorio, y un reordenamiento de capitales, el año 2004, provoca que hoy día en él una empresa público-privada italiana sea dueña del 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consumtivo de todo el territorio, incluyendo este. ¿Me quedan 10 minutos? Voy a tratar de mantenerlo entretenido. Están muy circunspectos, están como tristes, y no deberíamos estar tan tristes porque estamos en esto, estamos peleando. Ya iremos con la otra. Por tanto, el contexto de la privatización de las fuentes de agua en Chile tiene un contexto histórico y se realiza en un régimen completamente antidemocrático. Las aguas en Chile fueron privatizadas a sangre y fuego, cuando ninguno de los que está aquí pudo opinar o pudo deliberar con respecto a eso. Pero también está privatizada la gestión de las aguas. Y la privatización de las aguas, de las sanitarias, tiene que ver fundamentalmente durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle en adelante. Desde el año 98 se privatizaron las empresas sanitarias. Se propone la privatización de la sanitaria en el año 1995, en uno de los primeros discursos que hace Frei Ruiz Tagle, cuando dice que va a aumentar en un 100% el tratamiento de alcantarilla, del alcantarillado. Propone que va a dar una cobertura del 100% de agua potable en las zonas urbanas, aumentar la cobertura de agua potable en el mundo rural y aumentar el tratamiento de aguas servidas. Y el año 98 se inicia el proceso de privatización de las empresas sanitarias en el país. Agua Andina, por ejemplo, que es probablemente la sanitaria más importante del país en términos de cobertura, de densidad demográfica, etc., es de propiedad del Grupo Suez, del Grupo Aguas de Barcelona, y su controlador económico, el Grupo Suez, de origen francés. Yo, en la región que vivo, en la región de Valparaíso, en Val, aunque les parezca increíble, es de propiedad de los profesores de Ontario. Ontario Teacher Season Plan son los dueños de Val, pero son dueños también de Aguas del Valle en la cuarta región, y son los dueños del Pío, que es el que suministra agua potable en la séptima y la octava región. No tengo ningún problema con los profes de Ontario, pero los profes de Ontario, ¿cuántos profesores hay aquí en esta sala? ¿Cuántos? Yo también soy profe. ¿Cuántos profes hay aquí? Hay varios. Bueno, la mala noticia es que los profes de Ontario jubilan a los 56 años, cumplen con todas sus obligaciones de pago y además tienen pensiones que son 700 veces superiores a las pensiones de los profes en Chile. ¿Con qué negocio? Con el negocio del agua. El negocio del agua. Es decir, este bien común al cual se refería Infante, este bien común, hoy día se encuentra al arbitrio de los especuladores con la vida. Porque si en algo tenemos que concordar, es que el acceso al agua es un derecho humano esencial e irrenunciable y la base para el cumplimiento de todos los demás derechos. El 90% de la composición de los cabros chicos cuando nacen es agua. El 70% de la composición de los adultos que están acá es agua. Del agua dependen las funciones fisiológicas más importantes del cuerpo humano. Del agua depende la vida de las personas, la vida de los vegetales, el funcionamiento del ecosistema, el desarrollo de las economías locales. Sin embargo, hoy día el agua se encuentra secuestrada, fundamentalmente por los más poderosos del país, pero también por el capital transnacional, por las empresas transnacionales. Hoy día no es posible que haya pueblo pobre privado de agua en las comunidades. No es posible que como comunidades como la provincia de Petorca, el 70% de la provincia de Petorca tenga que depender de camiones de aljibe.
O que hombres o mujeres como las que aquí están se tengan que bañar por presas. O que en las situaciones de mayor agudez, en términos de privación de agua, hombres y mujeres tengan que cagar en una bolsa de plástico. Eso es una crisis de humanidad. Y esa crisis de humanidad tiene que ver fundamentalmente con la apropiación de un bien natural común que jamás debió haber sido privatizado, que jamás debió haber sido transformado en objeto de lucro, usura y exclusión. Y eso nos hace únicos, unívocos a nivel planetario. ¿Y cuál es la actualidad hoy día? ¿Qué es lo que pasa hoy día con el agua en todo el país? Piñera, pifias por favor. Muchas gracias. Gracias compañeras, compañeros. Espero que nadie se siente irritado. Si hay algún funcionario policial aquí, sorry. Hay que agarrar para el huevo también de repente a la policía en algún minuto. Piñera, durante su campaña presidencial, dijo que él daba certeza jurídica y que la propiedad privada del agua no se iba a tocar. Y actuó en concordancia. Actuó en concordancia. ¿Saben ustedes que Piñera tiene al interior de su gobierno un gabinete hídrico? ¿Saben ustedes que tenemos un ministro de Agricultura, Antonio Buque, que tiene 29.236 litros por segundo? Y que interviene en el debate público enviando cartas a los medios de COPESA exigiendo certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se puede tocar. Ah, y a propósito que estamos en esta región, ¿saben ustedes dónde tienen los litros por segundo y los derechos de aprovechamiento de agua Guapri, Walker y Prieto? Pues bien, los tienen en Zapallar, los tienen en Pucón, los tienen en Río Claro, y su hermano, Pedro Walker Prieto, tiene 14.341 litros por segundo. ¿Saben dónde? En Aysén. En Aysén. Es decir, hoy día tenemos un gobierno que da certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se va a tocar, tiene un gabinete hídrico que lucra con el agua, que interviene en el debate público para dar certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se toca, y que envía una indicación sustitutiva al Congreso que parte de dos principios inalterables: certeza jurídica que la propiedad privada del agua no se toca, perpetuidad de la entrega de los derechos de aprovechamiento de aguas, un panel de expertos 5 que van a regular y fiscalizar todas las decisiones que toma la DGA en materia de cuenca, en restricción acotada o en prohibición, y remates de agua. ¿Saben que recientemente salieron a remate 38 ríos? Y que están licitados por la DGA. Cuando nosotros planteamos esto en el ámbito internacional, todo el mundo nos pregunta, pero ¿cómo es posible que en Chile se rematen los ríos? Hace poco salió a remate el río Renaico, que es el límite físico en la región, entre la región del Biobío y la región de la Araucanía. ¿Por qué? Fundamentalmente por las presiones de las transnacionales que quieren terminar de apropiarse de todos los cuerpos de agua del país. Tenemos 101 cuencas en el país. Y el 80% de las 101 cuencas se encuentran completamente sobreotorgadas. Este gobierno nos dice que va a construir la carretera hídrica y va a trasvasijar agua de la cuenca del Biobío para el norte para mantener el negocio agrícola y para mantener el negocio de la industria minera, particularmente de la mega minería química a cielo abierto. Y el propio intendente de la región del Biobío, Yacaman, dice que es un proyecto inviable, porque el daño ecosistémico que provoca el trasvasije de cuencas en circunstancias que no hay excedentes de agua es un daño completamente irreversible. Completamente irreversible. Por tanto, hoy día tenemos un modelo privado de apropiación del bien natural común que se encuentra consagrado constitucionalmente, pero además que se encuentra aprobado a través del Código de Agua. El Código de Agua permite lucrar con el agua, permite comprar, vender o arrendar agua. Y eso hoy día está comprometiendo la vida de todas las comunidades, de todos los territorios. Fundación Amulén, 2 de junio del 2019, periódico La Tercera, página 16-17. ¿Qué dice la Fundación Amulén? Hoy día existen 3 millones de personas que viven en el mundo rural que no tienen acceso a agua potable. Lo pueden chequear. ¿Qué dice ese informe que se llama Pobres de Agua? A propósito de lo que planteaba Infanti. Dice que hoy día 8 de cada 10 recolectores de agua potable en el mundo rural son mujeres. ¿Qué dice ese informe Pobres de Agua? Dice que el Estado de Chile en los últimos 5 años se gastó 150.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe para satisfacer la demanda de agua dulce de más de 500.000 personas privadas de agua. ¿Y saben cuáles son las regiones donde más agua dulce se ha comprado? Araucanía, el Biobío,
el Maule y la región de Valparaíso. Y uno dice, ¿por qué en la región de la Araucanía es donde se han invertido más de 40.000 millones de pesos comprando agua dulce? Claro, porque el modelo forestal indica que ahí el 80% de toda la superficie cultivada son pinos yucca, que en régimen de corta requieren promedio de 400 a 600 litros de agua por árbol. Entonces tenemos un problema de modelo, sin duda, asociado a este patrón de despojo que se extiende a lo largo de todo el territorio y particularmente asociado a la apropiación del agua, a la apropiación de un derecho humano que es esencial para salvaguardar la vida del pueblo pobre, del pueblo sencillo. Y voy a concluir ligando lo que ha sucedido en estas últimas 2 semanas, en este octubre de la ira, en este octubre de la ira popular. Evadir, no pagar, otra forma de luchar, fue la gota que rebalsó el vaso. Porque esos cabros tuvieron una semana peleando solos antes de que estallara esto. ¿Cuándo estalla esto? La noche del 18 de octubre. Y de ahí en más no lo han podido bajar. Pero esos niños tuvieron una semana antes evadiendo el metro por los 30 pesos. Pero el problema no son los 30 pesos. El problema son 40 años en los cuales la élite política, económica y empresarial se enriqueció a costa del sacrificio del pueblo pobre y sencillo. A partir de la privatización de la educación, a partir de la privatización de la salud, a partir de la privatización de los fondos de pensiones de ustedes, las y los trabajadores, a partir de haber transformado los fondos de pensiones en capital especulativo, en capital golondrina, en capital que viaja a las bancas y a otros bancos, a otros territorios, para ganar intereses con sus fondos de pensiones, con su trabajo, con la plusvalía que genera su trabajo. No son los 30 pesos, son 40 años de despojo. 40 años de despojo. Y la gente salió a pelear a la calle. Y la gente salió a pelear a la calle y a propósito de bienes naturales comunes, probablemente una de las demandas más sentidas tiene que ver con la recuperación del agua. Muchos carteles en todos los territorios hablan de la necesidad de hacer del agua un bien común y su acceso a un derecho humano. Y habría que decirlo con todo rigor, y con esto termino, de que el gobierno de Piñera tempranamente, al tercer día de las movilizaciones populares, capituló. ¿Por qué? Porque transfirió el poder político y el control territorial a aquellas instituciones que hoy día tienen el monopolio de las armas. Y ese monopolio de las armas, ¿en qué se ha traducido? En menos de 3 semanas, 23 muertos, 18 querellas por abuso sexual, 162 querellas por tortura, 800 heridos por armas de fuego, 157 personas con lesión ocular, perdieron un ojo, 475 niños y niñas detenidas, 4.300 detenidos en general. Esa es la estadística de estas últimas 3 semanas. Y la pregunta que cabe y que corresponde hoy día, ¿vamos a permitir que esto suceda? ¿Vamos a seguir viviendo atados a una constitución que ha conculcado la vida del pueblo pobre y el pueblo sencillo? ¿Vamos a seguir permitiendo que ocurran estos abusos en todas las calles, en todos los pueblos, en todas las ciudades del país? Hoy día, ¿cuál es la principal demanda? Una nueva constitución que emane del ejercicio de la soberanía popular a través de una empresa, a través de un acto constituyente. Ese es el llamado hoy día. Transformar el acto constituyente probablemente en la demanda más importante del país. Porque esa es la camisa de fuerza que impide el avance de los sectores populares. Pero también tenemos un desafío. Ustedes tienen un desafío. Nosotros tenemos un desafío. Si no mantenemos la movilización popular, es muy improbable que esto avance. Porque hoy día, ¿qué se está configurando? El cierre por arriba. Y el cierre por arriba significa que nos van a facturar por abajo. ¿A quiénes van a facturar? A la dirigencia social, a los que han dado cara en los territorios. Este tema de la inteligencia policial hoy día, si lo revisan y lo precisan, ¿quiénes han sido sujetos de inteligencia policial durante todo este tiempo? Particularmente los movimientos socioambientales.
particularmente los movimientos socioambientales, también los trabajadores, pero particularmente los movimientos sociales, socioambientales que hoy día luchan por la recuperación de los bienes naturales comunes. Y eso es completamente impropio, porque no sabemos desde cuándo nos persiguen, no sabemos desde cuándo nos espían, no sabemos desde cuándo han destinado recursos del Estado para espiar a hombres y mujeres sencillas que luchamos de frente, de pie, aquí. Y le hemos dicho al pueblo pobre y al pueblo sencillo que hay que terminar con el despojo, aquí, de frente. No es necesario que nos espíen. Todo el mundo sabe cuáles son nuestras agendas. Y todo el mundo sabe que peleamos de frente y dando cara. Eso es completamente impropio. Eso no se puede permitir. Y por tanto, hoy día, el orden, la principal demanda hoy día, el imperativo ético y moral, es construir una sociedad de derechos y no una sociedad de privilegios. Muchas gracias.